oligohidramios y oligohidramios. Entonces, muchas veces el oligohidramio puede deberse a la ruptura prematura de membranas, porque ya les he dicho que las membranas son como la bolsita que contienen al feto y el líquido amniótico, ¿no? La ruptura prematura de membranas es un problema muy frecuente. ¿Y cuál creen que va a ser la principal o el principal motivo de consulta por el que las pacientes vayan a venir con este diagnóstico? Sangrado. ¿Qué más? Líquido. ¿Ah? ¿Qué va a venir a decir la paciente? ¿Qué? ¿Perdió líquido? Que perdió líquido. No va a decir, estaba sentada, echada, parada, no sé, y he sentido que he perdido líquido o me he mojado todo el pantalón. Entonces, este puede estar presente entre 5 al 10% de los embarazos y más o menos cerca del 33% de estas pacientes, algunas y la mayoría, puede ser que tengan embarazos pretérminos. ¿Qué significa ruptura prematura de membranas? No significa que el bebé sea prematuro, por si acaso. Ya, como vamos a ver en la definición, significa o se dice prematuro porque la ruptura de las membranas corionióticas va a ocurrir en cualquier momento del embarazo antes del inicio del trabajo de parto. Es decir, que la paciente no tiene que estar con dinámica uterina, no tiene que estar en trabajo de parto y se le rompen las membranas. Por eso es que se llama prematura. No es que el bebé tenga 36, 35 semanas, cuidado se confunde, ¿no? Es que antes de que hayan contracciones o dilatación, muchas veces incluso el cuellito está cerrado o ligeramente entreabierto y puede haber pérdida de líquido amniótico. La ruptura precoz es la que ocurre en un periodo no mayor a 2 horas del inicio del trabajo de parto. Eso es diferente, ¿no? Puede ser que esté iniciando el trabajo de parto y que se le rompan las membranas. Esa es una ruptura precoz que no es una ruptura prematura de membranas. Se puede también denominar como ruptura prematura de membranas pretérmino si es que la ruptura ocurre en un embarazo menos de 37 semanas, ¿no? Y otro término importante dentro del tema es el periodo de latencia. ¿Qué es latencia? ¿Se acuerdan en literatura o lenguaje? ¿Qué es latencia? El periodo latente, el periodo de espera, ¿no? El periodo entre la ruptura y la terminación del embarazo. Entonces, el tiempo que pasa desde que se rompen las membranas hasta que nace el bebé, ya sea por parto o por cesárea, se conoce como un periodo latente. Y de ese periodo latente o de latencia va a depender muchas de las complicaciones, porque si nosotros tenemos un periodo de latencia muy prolongado, ¿qué riesgos creen que puede haber si es que se ha roto la membrana? ¿Para qué servían las membranas? Para proteger al bebé, ¿no? De los contaminantes, de los gérmenes. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando se rompan las membranas? ¿Qué? Más riesgo de infección, porque las bacterias que están especialmente en la vagina, que no es estéril, pueden empezar a migrar y ingresar dentro de la cavidad amniótica o el líquido o el bebé, produciendo una contaminación o una infección, ¿no? Entonces, ese periodo de latencia va a depender el grado de complejidad o el grado de complicaciones, porque mientras más tiempo pase, más riesgo de infección o de complicaciones en el feto. Entonces, ahí tenemos algunas definiciones. RPM de término cuando ocurre luego de las 37 semanas, lógicamente, ¿no ve? Si es de término ya es más de 37. Pretérmino se ocurre antes de las 37 semanas. Precoz se ocurre durante el trabajo de parto, pero antes de la dilatación completa. Y el periodo de latencia va a ser el periodo que transcurre entre la rotura de las membranas y la terminación del embarazo, es decir, que el bebé salga afuera, ¿no? Puede ser por parto o cesárea. Entonces, como les decía, del 5 al 15% de los partos pueden terminar con ruptura prematura de membranas.
y gran proporción de estos pueden ser pretérminos. Lo que va a significar que mientras más pequeña sea el bebé o el tiempo del embarazo cuando se rompan estas membranas, mayor va a ser la morbilidad y la mortalidad neonatal, es decir, que los bebitos pueden morirse por sepsis o incluso por prematuridad. Si se rompen las membranas a las 25 semanas, que puede ocurrir y ocurre, imagínense ese bebé. Hemos visto que si no hay líquido amniótico, el bebé no tiene el espacio para desarrollarse, ¿no? Entonces pueden ser bebés malformados. El pulmón no tiene, si recordamos la clase pasada, el pulmón no va a tener ese espacio para desarrollarse. Entonces el chance de vida de ese bebé va a ser mucho menos. Las causas específicas por las que se rompe la membrana no se conocen exactamente, ¿no? Pero existen factores de riesgo, como el bajo nivel socioeconómico. Las mujeres no van a control prenatal, no tienen el nivel cultural necesario para saber que una ruptura puede complicar su embarazo, ¿no? El bajo peso materno asociado a la falta de proteínas, por ejemplo, o que las membranas sean más débiles por esta desnutrición, el antecedente de partos prematuros previos o de rupturas prematuras, el consumo de cigarrillos, las hemorragias del segundo y tercer trimestre y principalmente las infecciones. Cualquier tipo de infección en el embarazo lo que hace es, hemos visto en el trabajo de parto prematuro, puede desencadenar las conversiones, ¿verdad? En el caso de la RPM puede debilitar tanto las membranas que estas se rompen fácilmente. Pueden ser infecciones vaginales, pueden ser infecciones urinarias que migran por vía hemática o vía linfática y hacen que las membranas se debiliten y se rompan con facilidad. Entonces, esta migración de las bacterias o la colonización de las bacterias, ya sea por una infección urinaria o vaginal, produce lo que es la corioamnionitis, ¿no? La infección de las membranas corioamnióticas, y esa es una de las complicaciones más graves de la ruptura prematura de membranas. La corioamnionitis ya es una infección generalizada que incluso puede terminar con la muerte materna por sepsis, porque mientras más tiempo estas membranas estén infectadas, van a afectar tanto a la mujer como al bebé, porque el bebé también va a empezar a tener sufrimiento, va a empezar a tener, la mamá va a tener fiebre, escalofríos, porque la infección ya se está generalizando. Entonces eso hace que el bebé tenga sufrimiento fetal y tengamos que interrumpir el embarazo. Y no solo eso, sino que el mismo útero se vuelve flácido y puede que no tenga la contractibilidad cuando terminemos el embarazo y la mujer tenga más riesgo de hemorragias postparto, ¿no? El poligramios, que haya bastante líquido, hace que estas membranas se distiendan tanto que en algún momento pierdan o ya no tengan esa capacidad de elasticidad y se rompan también fácilmente. El embarazo gemelar o múltiple, de igual manera, la sobredistensión, la bolsa no es que se pueda estirar tanto, ¿no? Tiene un límite que hace que en cualquier momento se pueda producir la ruptura. Las discocias de presentación y la situación fetal, por ejemplo, la situación transversa, es más fácil romper las membranas, incluso cuando ya está iniciando el trabajo de parto, porque ahí está la manito, el bracito, puede fácilmente por un movimiento romper la membrana que no es tan fuerte, ¿no? Las malformaciones y tumores uterinos, el antecedente de conizaciones previas, ¿no? Es el corte que se hace en el cuellito para prevenciones de cáncer, por ejemplo, cervicitis, pueden debilitar el cuello y hacerlo que sea más sensible de dilatarse y romperse la membrana. Los embarazos con T de cobre o DIU, especialmente si estos están cerca del cuello o están penetrando en el músculo por sus puntitas, pueden fácilmente desgarrar estas membranas y producir una ruptura. Y también de origen desconocido, no se sabe por qué se puedan romper, tal vez estén factores como falta de enzimas, proteínas, ¿no? Propias de la estructura de la membrana. Las anomalías fisiológicas o anatómicas
predisponen a la ruptura de membranas, como hemos visto, por ejemplo, los miomas o que el útero sea bicorne, ¿no? Como un corazón. Entonces la membrana se puede romper en esa zona de como que algo le estuviera pulsando, ¿no? Se debilita y se rompe. No siempre esta ruptura, chicos, va a suceder en el borde inferior del útero, ¿no? No va a pasar cerca del cuello. Puede haber rupturas altas que cuando nosotros hagamos el tacto vaginal e intentemos explorar si la membrana está rota, porque cuando la membrana está rota es fácil que nosotros toquemos y sintamos ese orificio, si es que ya hay dilatación. Pero puede ser que la paciente parezca que está su membrana íntegra, está bombada, pero el líquido sale. Y si nosotros hacemos las pruebas para confirmar si es líquido amniótico, que vamos a ver más adelante, si nos salga positivo, ¿no? Alteraciones de las membranas, como les decía, falta de algunas sustancias específicas, las infecciones, como la infección urinaria, la infección vaginal por migración de los gérmenes, la nutrición materna, la incompetencia ítmico-cervical, que el cuello sea muy delgadito y pequeño, ya sea por abortos a repetición, procedimientos como legrados forzados, o puede ser genéticamente que la mujer tenga una incompetencia cervical, es decir, el cuello no se cierra como normalmente debería ser, ¿no? De 3 a 5 centímetros, sino que está delgadito y corto. Y también las relaciones sexuales. La liberación de sustancias del semen del varón pueden debilitar fácilmente la membrana poliamniótica. Es por eso que las mujeres que tienen relaciones hasta el final del embarazo a veces pueden terminar con rupturas de membrana secundarias a estas sustancias. La infección materna es un factor importante, ya sea la infección urinaria, la infección vaginal, la infección del diente, no sé, la infección del sitio que se les ocurra. Hemos visto que puede generar una liberación de sustancias proinflamatorias a nivel del cuello y de las membranas, ¿no? La infección intrauterina también puede ser al revés, ¿no? En vez de que migre desde las membranas, también puede haber infección y ruptura de las membranas. Los procedimientos especiales como la amniocentesis, las biopsias de vellosidades coriales, estas que yo les digo cada vez como guía ecográfica, lógicamente tienen que penetrar el músculo y también la membrana coriamniótica. Estas membranas pueden pegarse fácilmente, o sea, cerrar ese orificio, pero también pueden quedarse abiertas y ser un punto de ingreso de infecciones desde el músculo útero, ¿no? Entonces vean que son muchos los factores y especialmente los infecciosos que desencadenan la ruptura de membranas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del EPM? Como les decía al principio, lo primero es la sintomatología. ¿Cuál va a ser el motivo de consulta de esta paciente? Va a venir y va a decir que ha habido pérdida de líquido transvaginal. Es importante que la paciente o ustedes sepan diferenciar de que si la paciente se ha orinado, tal vez tenga una incontinencia urinaria o realmente sí sea una pérdida de líquido amniótico, ¿no? El líquido amniótico como característica especial es que tiene un olor a lavandina y es como grumoso si es que está casi cerca al término, ¿no? Entonces la diferencia entre la orina y el líquido amniótico va a ser esa, especialmente el olor, o quizás puede estar ya medio amarillento, verdoso, si es que el bebito, por decirles, estaba en sufrimiento crónico y se ha hecho caquita, ¿no? Entonces ha tenido el líquido medio verdoso. La historia clínica, el examen clínico y el examen ginecológico nos va a permitir confirmar o descartar. Por clínica, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para ver si hay pérdida de líquido amniótico? El examen especular, ¿no? Le van a poner el espéculo y van a ver el cuello. Puede ser que el cuello esté entreabierto o esté cerrado. Y ustedes le piden a la paciente que empuje. Eso se llama la maniobra de Valsalva o de Tarnier. Es decir, o le empujan ustedes del fondo o le piden a la mujer que empuje y van a estar viendo por vía vaginal cómo sale líquido a ese empujo de la mujer. Entonces ahí van a tener una sospecha. Va a haber pérdida de líquido a través de la vagina, pero también hay que hacer diferencia
diferenciar con la pérdida del tapón mucoso, por ejemplo, ¿no? Que es ese moco como con sangre que se pierde al inicio del trabajo de parto, o si hay exudado vaginal, una infección vaginal con una leucorrea intensa o una incontinencia urinaria. Como va a haber una comunicación, si se han roto las membranas entre el interior, que es el bebé y el líquido, y el exterior, que está contaminado, está prohibido hacer tactos a repetición, porque lo que hacemos es transportar más bacterias hacia la cavidad amniótica. Entonces, con que le hagan un tacto y sepan si hay o no dilatación, entonces hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? También a estas pacientes, ¿qué le vamos a pedir para valorar el líquido amniótico? ¿Qué? ¿Qué le pedimos para valorar el líquido amniótico? La clase pasada les he dicho. ¿Ah? ¿Qué le piden? Pues chicos, obviamente. ¿Qué le pedimos a todas las mujeres embarazadas todo el tiempo? Ecografía. Y la semana pasada les he dicho, a través de la ecografía vamos a poder medir ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Qué se llamaba eso? Índice de líquido amniótico, ILA. Vamos a pedir cuál era el valor normal del ILA. Les digo, ustedes de una clase a la otra pierden la memoria. ¿Cuánto es el valor normal del ILA? ¿Ah? Me voy a consultar. ¿Qué? ¿Qué? Menor a 5, dice. ¿Cuál era el valor normal del ILA, del índice de líquido amniótico? Les he dicho por ecografía y todavía está dentro de las definiciones para decir si es oligo o polihidratos. De 5 a 25. En la ecografía va a decir ILA de 24. ¿Y ustedes qué van a decir? ¿Qué? Que es normal, ¿no? Si les dice ILA de 32. Entonces tienen que acordarse que hay un rango normal de índice de líquido amniótico para que ustedes analicen y vean. Entonces, la ecografía de igual manera, en este caso, ¿cuánto va a ser el ILA entonces? Si es que ha habido ruptura. ¿Menor a cuánto? Depende de cuánto ha perdido. ¿Ah? Depende cuánto ha perdido, pero digamos que ha sido una pérdida franca y grave. Menor a 5, no puede ser 3, 2, no sé, 1, o ya no va a haber mucho líquido amniótico en la ecografía. Entonces, para hacer el diagnóstico, ustedes tienen que hacer una buena anamnesis. Le preguntarán a la paciente, ¿hace cuántas horas ha perdido líquido? Porque no es lo mismo que haya perdido hace media hora que haya perdido hace 2 días, ¿no ve? ¿Por qué creen? Más 2 horas, sí, más tiempo, más riesgo de infección o de contaminación y sepsis, ¿no? También le preguntarán de qué color es, de qué sabor es, ¿no? El líquido. Sabor, no, mentira, el sabor no le van a preguntar. Pero le van a preguntar el olor, la cantidad, cuánto ha manchado, si ha mojado toda su cama, todo su pantalón, o ha sido escaso, con qué se ha acompañado, si desde que ha perdido ha empezado a dolerle, especialmente si es más de 6 horas, ya empiezan las contracciones, porque ya hay esa estimulación inflamatoria. En el examen especular, ¿qué van a ver? La dilatación y la pérdida de líquido, ¿no? Ustedes van a ver si realmente esto sí es un RPM, se ve clarito, especialmente si está perdiendo abundante, lo que nosotros llamamos pérdida franca, se va a notar. En el laboratorio vamos a poder nosotros hacer varias pruebas que nos permitan saber si ese líquido es o no líquido amniótico, porque hemos dicho que hay que diferenciar entre orina, semen, secreción vaginal, no sé, entre otras cosas. Entonces existen tinciones, existe la cristalografía, que es el examen más fácil que ustedes pueden hacer para saber o no si es una ruptura de membranas, ¿no? Ahora ya existen otras técnicas y otros kits de prueba como el AmnioSure, por ejemplo, que ustedes ponen en un taquito el líquido que han obtenido, le ponen una tirita reactiva con colores y ahí les dice, ¿no? De acuerdo al pH, orina
vaginitis o les dice positivo o negativo. Entonces, pero la cristalografía es la prueba de cristalización. Las células fetales lo que hacen es cristalizar o precipitarse. Entonces, cuando ustedes tengan una ruptura de membrana, lo que van a hacer es agarrar el líquido que tengan y en un portaobjetos, ¿conocen, no? Los portaobjetos, esos saquitos de vidrio, le ponen así y lo dejan secar al medio ambiente. ¿Saben manejar microscopio o no aprenden a hacerlo? Entonces van a ir al microscopio del laboratorio o le dicen a la del laboratorio que se los enfoque bien y lo que van a ver en la placa es unas imágenes así. ¿Conocen el helecho? ¿O no conocen el helecho? Entonces van a ver imágenes así como de hojas de helecho. Si ustedes ven hojas de helecho, esa cristalografía es positiva. Es decir, que el líquido amniótico se cristaliza y se produce esta imagen en la placa. Es súper clarito que ustedes vayan en el microscopio. Entonces esa prueba positiva ya nos dice, además de la clínica de ver pérdida de líquido, que sí era una ruptura o es líquido amniótico, ¿no? Pueden teñir el líquido amniótico, hacer pH de líquido amniótico, no van a hacer ustedes, no van a solicitar en el laboratorio. La maniobra de Tarnier, le piden a la paciente que empuje o le empujan un poquito la barriguita y les va a dar salida de líquido amniótico, ¿no? Y la ecografía es importante para determinar la cantidad de líquido amniótico. Siempre es importante en estos casos es que ustedes utilicen un espéculo estéril por el riesgo o la contaminación que vayan a introducir hacia la cavidad uterina, ¿no? Lo que van a ver al examen especular es la acumulación de líquido en el fondo de saco. Meten el espéculo y ven salir líquido o hay líquido amarillento como con grumos. Van a observar el escape o la pérdida del orificio. Es clarito, empieza a salir. La paciente empuja y el líquido sale, ¿no? Entonces se puede ver. También ustedes van a poder a través del especular ver el grado de dilatación, si el cervix ya está abriéndose o si ya está dilatado, por ahí ven los cabellitos del bebé, porque si se ha roto ya está ascendente, ¿no? Y en algunos casos especialmente o graves van a ver el prolapso del cordón. ¿Se acuerdan que la vez pasada cuando hablamos de poligramios les dije que hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando la paciente ya está con dilatación? Porque si rompemos la membrana o se rompe y hace un orificio grande, el cordón se desliza por la cantidad de líquido y puede prolapsarse a través del canal vaginal. En el embarazo gemelar o la situación transversa de igual manera, porque si es transverso y se rompe la membrana con dilatación, ¿qué va a sacar el bebé? La manito, el piecito, el hombro, no sé. Entonces todas esas cosas se van a convertir en una emergencia, ¿no? Entonces no solamente es que se rompe la membrana y se puede infectar, vean que hay otras complicaciones asociadas a la ruptura. Una de las pruebas para el diagnóstico de la ruptura es el papel de nitracina. Y este es un papel que lo que hace es cambiar a color azul oscuro con un pH menor a 6.5. El pH normal del líquido amniótico es de 7.1 a 7.3. Entonces, cuando ustedes tengan pH menor a 6.5 y el papel se vuelva oscuro, entonces este es una prueba de nitracina positiva. Pueden haber falsos positivos con sangre, semen, orina, alcalina, vaginosis, tricomoniasis. Entonces tenemos que no solamente basarnos en una de las pruebas para decir que realmente es una ruptura o no. Ahí está la cristalografía que les decía, es la formación de las imágenes en hojas de helecho o las arborizaciones de líquido amniótico. Tiene una sensibilidad y especificidad del 96%, o sea que si sí le sale positivo, quiere decir que sí nomás hay una ruptura de membrana. No se afecta por la contaminación por el meconio o alteraciones en el pH, pero sí pueden haber algunos falsos positivos, ¿no? Especialmente con el semen y el moco cervical o tal vez cuando ha habido rupturas de
de más de 48 horas. El diagnóstico definitivo vamos a darlo al unir varias técnicas o varias cosas que nos lleven a confirmar el diagnóstico, ¿no? La acumulación o la pérdida franca de líquido o abundante de líquido a través del espéculo, o que nosotros al hacer tacto sintamos que está rota la membrana y hasta al bebé le podemos jalar sus pelitos porque ya se ha roto la membrana, más la prueba de nitracina y la cristalografía positiva confirman nuestro diagnóstico, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer si es que hemos confirmado el diagnóstico? ¿Qué hacemos? ¿Gritamos? ¿Qué hacemos si confirmamos? ¿Qué? ¿Más? ¿Ah? ¿Parto? Sí. Depende de qué tiempo está, dice. Si dejar el bebé y sus pelos estar, Pero si es de, no sé, 31 semanas, no, ahí no, ahí. Entonces, como sus compañeros dicen, tenemos que evaluar varios factores. Si el bebé es de término y puede tener parto, lo dejamos tener parto. Si tiene indicación absoluta de cesárea, cesárea. Pero si el bebé es pequeño y sabemos que va a estar inmaduro sus pulmones, ¿qué hacemos? Podemos hacer maduración con un manejo conservador. Entonces se dan cuenta que todas las clases se enlazan, o por lo menos ya se ubican ustedes, que no es nomás parto cesárea, ¿no? Entonces también se puede hacer, o antes se hacía lo que era una amniocentesis con inyección de azul de Evans. Le inyectaban al bebé o al abdomen, al útero, un tinte para ver si salía azul por abajo, y ahí confirmaba. Actualmente ya no hacen eso porque ya existen más técnicas, ¿no? Ecografía, el avance del laboratorio, pero cuando no tenían ecografía, no tenían microscopio, yo creo, hacían eso. Les decía que tiene complicaciones, como por ejemplo el inicio puede ser precoz del trabajo de parto. Cuando una mujer o una paciente tiene una ruptura de membranas, fácilmente va a desencadenar el trabajo de parto. Si esta mujer no va al control, no va al hospital, en 2 días las contracciones inician y nace el bebé en su casa de la edad que sea, ¿no? Inician las contracciones, el feto puede estar potencialmente infectado si la ruptura de membranas es mayor a 6 horas. Entonces eso quiere decir que si nosotros hemos identificado una ruptura de membranas, hemos dicho que al principio le vamos a preguntar, ¿no? ¿Hace cuántas horas ha pasado? Vamos a iniciar, si es una paciente de término y ya está con 3, 4 de dilatación, quizás no es necesario ponerle antibiótico, pero si es un pretérmino y ya hace un día se ha roto la membrana, tenemos que iniciar sí o sí antibióticos para proteger al bebé y al útero, ¿no? Entonces, rupturas de más de 6 horas es el tiempo más o menos estimado en el que se debe iniciar. Ahora, si viene ya perdido hace 1 hora, no vamos a esperar que cumpla 6 horas para iniciarle, ¿no? Le iniciaremos en el momento en el que le estemos internando, porque toda paciente con RPM, acuérdense esto, chicos, toda paciente con RPM se interna. No la pueden mandar a su casa y decirle, bueno, en 4 horas está con 1 de dilatación, porque en ese transcurso de horas puede haber más infección, puede que se haga tacto. Entonces, iniciamos antibiótico. Puede haber coriomionitis en la madre que puede terminar en una sepsis, en una infección generalizada, que puede terminar en histerectomía, ¿no? En una infección, en un absceso pélvico, en una pelviperitonitis. El 80-90% después de la RPM, en 24 horas, inicia el trabajo de parto, ¿no? Los periodos de latencia mayores de 24 horas se pueden producir en el 50 al 80% de los casos, y vean que en el transcurso de los días es más fácil, sin tratamiento o sin manejo, que inicie el trabajo de parto. Las infecciones intrauterinas pueden ser clínicas o subclínicas, es decir, que la paciente no se va a dar cuenta que se está infectando, o a veces ni se da cuenta que se ha roto la membrana, en un 80% incluso. Puede pensar
pensar que es infección vaginal o no le hace caso, no haya orinado, no va al hospital, puede también dar infecciones intrauterinas. Por lo que es importante que también ustedes al hacer la cristalografía, las pruebas de tinción y demás, si el líquido es abundante, y especialmente si ya les da características de ser verdoso, medio purulento, tomen un cultivo de líquido amniótico, ¿no? Envían en un frasquito estéril y hacen el cultivo. O también, muchas veces para confirmar el diagnóstico y ustedes protegerse de cualquier proceso legal y demás, pueden enviar a histopatología la placenta y el cordón, que nos va a dar señales de una coriomielitis. O cuando decimos entero, toda la placenta, estudio histopatológico. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos manejos conservadores, es decir, ponerle antibióticos, uterolíticos y demás a un bebito pequeño para llegar a madurarlo, tenerlo más grandecito, y resulta que el bebé nace con alguna malformación o algún proceso infeccioso y se muere, ¿qué es lo que van a decir los papás? ¿Por qué no lo sacaste antes, no? O sea, si sabías que se podía infectar. Entonces, siempre con un consentimiento informado, decir, vamos a hacer este manejo. Quieres que tu bebé tenga más chance, pero con el riesgo de que se pueda contaminar más o se malforme, yo qué sé. O con el histopatológico confirmamos, ¿no? Puede ser que el bebito venga ya mal, la mamá no vino cuando se rompió la membrana, entonces el histopatológico nos confirma que sí hubo una corioamnionitis. ¿Qué va a pasar si la mamá se complica con un cuadro infeccioso? Va a dar fiebre, taquicardia, ¿no? Si la mamá tiene fiebre y taquicardia, el bebé lógicamente va a tener, refleja la taquicardia, ¿no? Su frecuencia cardíaca va a estar elevada. Puede haber hipersensibilidad uterina. El útero es muy doloroso a la palpación. Si usted le toca, la mujer grita de dolor. O ya va a empezar a haber secreción purulenta, fétida, sanguinolenta por el proceso infeccioso. La temperatura mayor a 38 grados, 39 en una paciente con antecedentes de RPM es sinónimo de corioamnionitis, ¿no? Que ha habido una infección ya generalizada en todas las membranas. La amniocentesis puede ser útil en presencia de signos clínicos poco claros de una infección corioamniótica, ¿no? Y eso más que todo para prevenir complicaciones en el bebé como una parálisis cerebral o una infección intrauterina. ¿Se acuerdan cuando hablamos de oligohidramios, de la hipoplasia pulmonar, ¿no? Entonces, mientras más temprana sea la ruptura de membranas, el bebé va a tener más riesgo de tener unos pulmones colapsados o hipoplásicos. Si es antes de las 25 semanas, un 80% de estos bebitos van a tener esa dificultad o esa malformación en los pulmones. Más frecuente si la ruptura va a ser más temprana y de forma prolongada, es decir, si la mamá dice, no, es que yo quiero a mi bebé, es el único bebé, me ha costado embarazarme, lo dejamos con antibióticos. Hay pacientes que hasta meses, 3, 4 meses, los hemos manejado con antibiótico para permitir que lleguen a una edad de 34, 32 semanas más o menos, ¿no? Va a haber oligohidramio severo, va a ser de mal pronóstico si se presenta entre la semana 22 y 28. Casi todos los bebitos que tienen rupturas de 28 para abajo fallecen, ¿no? Hay estudios que hemos hecho que vemos que nacen con enterocolitis necrotizante, parálisis cerebral, hipoplasia pulmonar, o sea, por más que los hayamos manejado y hayamos tratado, las rupturas de menos de 28 semanas tienen una alta morbimortalidad fetal y también asfixia perinatal, o muchas veces también va a estar asociada de anomalías congénitas, ¿no? El síndrome de insuficiencia respiratoria, si el bebito es pequeño y tiene los pulmones poco desarrollados, vamos a ver un distrés respiratorio, ¿no? Puede haber una endometritis secundaria al proceso infeccioso de las membranas
Puede haber prolapso de cordón, les he dicho que si se rompe y está dilatado, fácil se prolapsa el cordón, ¿no? O defectos en la posición de las extremidades, que se pueden prolapsar a través de la ruptura. Entonces les decía, ¿cómo va a ser el manejo? Va a depender, como decían ustedes, de la edad gestacional, ¿no? A cualquier edad gestacional, en general, todas las pacientes con ruptura se internan, les estoy repitiendo varias veces, ¿no? Entonces hospitalizan a la paciente, le colocan una vía venosa para poner sus antibióticos endovenosos. Si existe ya trabajo de parto, ya está con más de 4 de dilatación, ni modo, evolución espontánea, porque no vamos a poder hacer mucho por esa paciente. Si no hay trabajo de parto, la paciente, además de tener ruptura, tiene como una amenaza, se podría decir, aunque ya no se cataloga. Cuando ya es ruptura, ya no es amenaza, porque ya prácticamente es más fácil que se produzca el parto, ¿no? Ya no nos está amenazando, ya nos está golpeando directamente el trabajo de parto. Entonces, si no hay trabajo de parto, puede mantenerse una conducta expectante o conservadora de vigilancia, especialmente si el bebito es pequeño, si es pretérmino. Le vamos a hacer hemograma completo, le vamos a hacer laboratorios, examen de orina, por ahí sí es una infección urinaria, lo que tenía la mujer ya como consecuencia ha tenido la ruptura. Vamos a controlar los signos vitales, si tiene fiebre, taquicardia. También podemos controlar la pérdida de líquido amniótico a través de unos apósitos o unas gasas o toallitas, ¿no? Higiénicas, para ver el color, la cantidad, si tiene sangre, si es fétido, y las características del líquido amniótico. No vamos a ver el color, el olor, la consistencia, la podemos evidenciar a simple vista. Entonces el tratamiento va a depender o va a tratar de tener el objetivo de mejorar la supervivencia neonatal si ocurre la RPM a una edad pequeña, ¿no? Mucho depende del tiempo en el que se produce la ruptura o de la edad gestacional en la que se produce la ruptura para el pronóstico o la supervivencia de estos bebés. Como les decía, durante el segundo trimestre, cerca de las 28 semanas, la supervivencia es muy baja, casi todos se nos mueren. En edades tempranas del tercer trimestre, la supervivencia puede aumentar, pero va a estar más asociada a complicaciones infecciosas, ¿no? En el tercer trimestre o a mediados del tercer trimestre puede haber una morbilidad considerable. Y en fases tardías, cerca al término, la mortalidad y la morbilidad va a ser mucho menor porque el bebito ya está casi listo para nacer. El tratamiento, como dijeron, ¿no? Si es pretérmino, le vamos a poner corticoides para ayudar a madurar. Le vamos a hacer un manejo similar a la amenaza de parto prematuro. Usamos, si está con contracciones, vamos a usar uteroinhibidores, no podemos usar nifedipino. ¿Vamos a usar indometacina o no? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿En qué casos? ¿Cuál era uno de los efectos de la indometacina? Les he dicho. Disminuye la contracción, pero o sea, la indometacina, ¿en qué patología de líquido amniótico se usa? ¿Oligohidramios o polihidramios? Poli, ¿por qué? Porque disminuye la producción de líquido, ¿no ven? ¿Le vas a dar a una con RPM indometacina? Entonces tienen que razonar antes de decir sí o no, ¿no ven? Entonces, de igual manera, los corticoides podemos utilizarlos, aunque existen estudios que dicen que si tú le das corticoide, que es un inmunosupresor, estarías aumentando el riesgo de infección, ¿no ven? Entonces, por eso es que es controversial darle o no darle, pero en estos casos sí le dan, porque vemos el mayor beneficio que es la maduración fetal a el riesgo de infección con inmunosupresión.
Entonces, ¿por qué? Mejoran la respuesta pulmonar de los bebés, promueven la maduración pulmonar, el bebé va a tener menos riesgos de hemorragias intraventriculares y su uso apropiado en ausencia de coriomionitis hace que mejore o ayude a que los bebitos lleguen a edades mayores, ¿no? O mejores resultados neonatales. Hemos dicho que si va a tener o va a estar asociado con infección, tenemos que usar antibióticos, ¿no? Entonces, estos van a tener el objetivo de prevenir las infecciones por bacterias, como el estreptococo del grupo B que está cerca, ¿no? En el ano, más o menos, migra fácilmente. Hemos dicho también que como la infección es el factor desencadenante de la ruptura o induce el trabajo de parto, la antibiótico-terapia se va a iniciar precozmente, ¿no? No solo para evitar que haya contracciones, sino también para ayudar a que el bebé y la mamá no se infecten. Podemos utilizar diferentes antibióticos, los que tengamos disponibles, amoxicilina, ampicilina, cefotaxima, podemos utilizar gentamicina. Si hay una infección severa o una coriomionitis, la paciente está con fiebre, taquicardia, hipotensión y demás, vamos a utilizar incluso metronidazol, podemos utilizar cloranfenicol, entonces podemos utilizar monoterapia, biconjugada, triconjugada, todo de acuerdo a la clínica y a lo que presente la paciente, ¿no? Entonces, el tratamiento igual va a depender de la edad gestacional. En la fase 1 que habíamos dicho, en el segundo trimestre, antes de las 25 semanas, podemos darle dos opciones a la mamá. Explicarle que su bebé puede tener complicaciones, el riesgo de infección, que tal vez el bebé se muera, y podemos tener un tratamiento agresivo, es decir, que la mamá dice, no, yo quiero que mi bebé esté bien y si va a tener tantas infecciones, mejor lo dejamos en evolución espontánea, ¿no? Entonces, en esos casos, vamos a dejar que nazca el bebé. Lamentablemente, obviamente va a fallecer seguramente, pero dejamos en evolución espontánea. Y el otro tratamiento expectante, podemos darle antibióticos, corticoides, tratar de que este bebito llegue a más edad gestacional, pero siempre con el riesgo de que pueda tener deformidades en las extremidades o hipoplasia pulmonar, estrés respiratorio, parálisis cerebral. Entonces imagínense cómo le ponen a la mamá, va a tener tu bebé todo esto, ¿quieres un bebé así, pero que nazca? O interrumpimos el embarazo, ¿no? Entonces se pueden utilizar uteroinhibidores dependiendo de si tiene o no contracción. Muchas veces con solo poner el antibiótico ya deja de tener molestias y la paciente está estable. No siempre vamos a necesitar corticoides, tocolíticos para poner el corticoide, ¿no? Entonces todo se evalúa de acuerdo a la paciente. Los antibióticos lo podemos utilizar por 7 días, incluso, como les decía, vamos rotando, cumple 14 días de un antibiótico, le damos otro para seguirle manteniendo si son bebitos tan pequeñitos, ¿no? En el la fase 2, en el tercer trimestre, edades tempranas de 25 a 32 semanas, lo ideal en estos casos sí es hacer un manejo expectante, especialmente si el bebé ya tiene 30, 31, 32, porque ya estamos más cerca del término, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que administrar corticoides, hacer profilaxis de infección, darle antibiótico, usar uteroinhibidores solo en los casos necesarios mientras dure la maduración pulmonar. ¿Cuántos días dura la maduración pulmonar? 3, Valerie. ¿Cuántos días dura la maduración pulmonar? ¿Qué? ¿Un día? Me decepciona, chicos. ¿Qué voy a hacer? Hermano, vengo a hablar y me da lejos. 2 días dura pues la maduración pulmonar. ¿Cuántos días le dan corticoides? 2 días. ¿Cuánto le dan? Depende de alguns códigos do DEXA. Si usas
cuántas horas era, no, tiene que ya fijar, especialmente las cosas re básicas. Han visto en el examen, les pregunto cosas que realmente les sirven, porque si no, de nada. Pues. Si el bebé ya tiene entre 32 a 34, está más grande, más bonito, menos riesgo, en eso sí o sí se hace el manejo expectante o la inducción si ya le hemos puesto corticoides. ¿Qué tal? Y tuvo una amenaza hace una semana, ya le pusimos corticoides, tiene 34 semanas. A esos bebés les podemos poner antibiótico y dejarlos en evolución espontánea, es decir, que nazcan sus bebés. Pero si no, podemos hacer la maduración pulmonar e interrumpir el embarazo porque sabemos que tiene más riesgo de infectarse estando ahí dentro que de vivir estando afuera, ¿no? Eso sí ya están cerca de las 34 semanas. Si el bebé no está maduro, vamos a interrumpir el embarazo después de madurar los 2 días. Administramos antibióticos y en estos casos no están muy recomendados los corticoides, pero si ustedes quieren y no están seguros de que está maduro, mejor le dan, ¿no? Para mejorar su respuesta. Y si ya está en la fase 4, más cerca al término, mayor de 35, 36, 37 semanas, se puede hacer una inducción o dejarlo en evolución espontánea, que nazca el bebito. Podemos hacer en estos casos antibiótico-terapia y terminar el embarazo de acuerdo a la vía más favorable. Si tiene condiciones de parto, la dejaremos tener parto normal, pero si tiene indicación de cesárea, como les decía, le haremos una cesárea, ¿no ve o no? Entonces ahí hay un resumen. Si el bebé tiene menos de 28 semanas, quizás lo mejor sea hacer un manejo definitivo, ¿no? Mejor interrumpir el embarazo o inductoconducción si nace por abajo el bebito por los riesgos que tiene a largo plazo. Pero va a depender mucho de lo que los papás deseen. De 29 a 34 semanas, lo ideal es hacer un manejo conservador para lograr la maduración pulmonar, ¿no? Ayudarle un poquito al bebé, que gane peso. Ahí usamos antibióticos, pero inhibimos en el caso de que tengan contracciones. Y si es más de 36 semanas, hacer un manejo definitivo, es decir, evolución espontánea, inducción, cesárea si es que tiene que ser cesárea, pero es mejor terminar el embarazo por el riesgo de infección. Ahí está, para que se acuerden. Dexametasona y dexametasona son los corticoides, ¿no ve? La dosis de ataque son 24 miligramos, es decir, el esquema completo, 2 días de 12 miligramos intramuscular. Y se puede hacer una dosis de mantenimiento, es decir, de aquí a una semana, si el trabajo de parto no se ha desencadenado, pueden darle una dosis de repetición o de mantenimiento, ¿no? Y la dexametasona igual, 12 miligramos o 24 miligramos, mejor dicho, 12 miligramos cada 12 horas, ¿no? Y ese sería el tema. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? La siguiente semana es el examen, no se olviden.